decía algo así. Un alumno explica en el pizarrón la transformación de x igual a 1,25 periódico a fracción, para lo cual desarrolla el siguiente paso. Para mí este ejercicio es súper importante porque explica cómo se resuelve esto. Entonces, si ya lo están viendo, entonces lo primero que hace, tiene el número 1,25 y la rayita arriba quiere decir que tiene infinitos 5 para el lado, y desarrolla lo siguiente. Primero multiplica a ambos lados obteniendo 10x igual a 12,5 periódico. Y luego de eso, ¿qué es lo que hace? Fíjense que al 10x le resta x. Y obtiene lo que aparece ahí. 9x igual a tanto. Obviamente que aquí hay un error de procedimiento, pero es importante considerarlo. Fíjense, vamos a tener ese numerito. Esto es importante manejarlo. Entonces tengo el número 1,25, digo ya, lo voy a llamar x. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Dijo ya. Pensemos ahora en 10x. Si esto es x, entonces 10x significa multiplicar por 10. Y nos quedaría 12,5 periódico igual a 10x. Ahora, si tengo esos dos y los resto, ¿qué es lo que me va a dar? Entonces, al lado derecho me va a dar 9x. Y al lado izquierdo, fíjense lo que va a pasar. Esto es muy, muy interesante. Y es lo que queremos que ustedes vayan aprendiendo a pensar. De ahí vamos a ver la estrategia. Sería, estoy haciendo la resta al revés por si acaso. 12,5 periódico. Y le voy a restar 1,25 periódico. 1,25 periódico. Estoy haciendo esa resta. Fíjense que tengo que poner la parte decimal, la coma a la misma altura. Si ustedes restan, ¿qué es lo que voy a tener acá? El 5 periódico quiere decir que 5, 5, 5, 5 indefinidamente. Y este 5 periódico quiere decir también son 5, 5, 5. Entonces cuando yo lo reste, ¿qué es lo que va a pasar a este lado? Se van a ir todos estos 5 con todos estos 5. Pero me va a quedar este 5 acá peladito, ¿cierto? Este ya no es necesario llevarlo como periódico. Entonces queda, del 2 al 5 hay 3. Del 1 al 2, 1. Y el otro queda así. Entonces nos queda 11,3. Entonces nos queda que 9x es 11,3. Ahora, si yo lo multiplico por 10, me va a quedar que 113 es igual a 90x. Por lo tanto, si divido ahora por 90 a ambos lados de la igualdad, me va a quedar 113 partido por 90 es igual a x. Y de esta manera obtenemos el número escrito como fracción. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera el 1,5 periódico escribirlo como número decimal, como número, fraccionario, veamos cómo sería esto. ¿Qué debería hacer? Restarle la parte decimal. Sacarle el 5 periódico. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, por ejemplo, aquí hay que inventar. Si multiplico por 10, me va a quedar que 15,5 periódico es igual a 10x. Entonces ahora aquí tengo el 1,5 periódico es igual a x. Los voy a restar. ¿Por qué los voy a restar? ¿Y por qué hice eso? Porque estoy buscando la estrategia de cómo restar de tal manera que se vaya la parte decimal.
Entonces resto y me queda 10x menos x, 9x. Y aquí me queda 15 periódico, partido, o sea, menos 1,5 periódico. Fíjense que todos estos 5 se van con esos 5. Y me va a quedar simplemente 0, y aquí me queda 4, 1. Que es lo mismo que 14. Entonces me queda que 14 novenos es igual a x. Y de hecho podemos comprobarlo. Voy a mostrar en mi calculadora. 14 novenos. ¡Oh my gosh! Es 1,555. Ya, primero, los decimales periódicos son aquellos en que los números después de la coma se repiten indefinidamente sin alterar su orden. Por ejemplo, decimales periódicos sería el 1,3, el 1,13, 13, 13, 13, 13. Y así. Eso también es un número decimal periódico porque lo puedo escribir como 1,13 y la rayita arriba quiere decir que eso se va a repetir indefinidamente. ¿Cómo lo transformo a un número fraccionario? ¿Por qué transformarlo a fracciones? Porque es más fácil trabajar con fracciones. De hecho, hay una canción que dice, si querés pasarlo mal, dividí por decimal. Porque dividir por decimales, multiplicar por decimales es un cacho. Hay gente que le gusta, generalmente los franceses, pero a mí no. Y a la mayoría no. Por lo tanto, vamos a transformar todo a fracciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, para pasar un decimal periódico a fracción, lo que tenemos que hacer es escribir el decimal como fracción, cuyo denominador es el número escrito sin coma ni línea periódica. Es decir, vamos a partir con el de acá. 1,3 periódico sería, primero en el denominador escribo el número escrito sin coma ni línea periódica, es decir, escribo un 13, menos la parte entera. ¿Cuál es la parte entera? 1. Y esto lo divido por tantos 9 como decimales periódicos haya. En este caso, una parte periódica solamente, un número periódico. Por lo tanto, esto da 12 partido por 9, que es lo mismo que si divido por 3 arriba y abajo, me queda 4 tercios. De hecho, 1 partido por 3, o sea, 1,3 periódico, es lo mismo que 1 más 0,3 periódico. Aprendan a pensar. 1 más 0,3 periódico. Y esto es lo mismo que 1 más 1 tercio. 0,3 periódico es 1 tercio. Y 1 más 1 tercio es lo mismo que 3 tercios más 1 tercio. Y eso es 4 tercios. Hoy día estamos jugando con las representaciones y darnos cuenta que todo es lo mismo. Fácil. Entonces, ¿cuál es la regla? Tomo el número completo. Por ejemplo, vamos a ocupar el 1,13 periódico. Aquí tengo uno, acá está el otro. Sería, en el numerador pongo primero el número completo sin comas ni línea decimal periódica. Es decir, 113. Le resto la parte entera. La parte entera es lo que está a la izquierda de la coma. La parte entera sería 1. Y abajo escribo tantos 9 como decimales periódicos haya. En este caso hay 2. 9, 9. Por lo tanto, esto es 112 partido por 99. Yo tenía el 1,3 periódico. Y el 1,3 periódico lo escribimos como 13 menos la parte entera, que es 1, partido por tantos 9 como parte decimal, tantos decimales periódicos haya. Un único 9. Entonces esto me quedó 12 novenos. La duda de su compañera es, ¿por qué yo pasé a 4 tercios esto? Ocurre que existe algo que se llaman fracciones equivalentes.
fracción equivalente. Y aunque muchos lo saben, pero las fracciones son una representación de una división, simplemente. Una fracción es una representación de una división, donde ya estoy diciendo que estoy dividiendo el 12 por 9. Entonces, si usted metes a la calculadora 12 dividido 9, existen otros pares de números enteros que también dan ese mismo resultado. Dividir 12 en 9 es lo mismo que dividir 4 en 3. ¿Cómo nos damos cuenta? Que el 12 yo lo puedo escribir como 4 por 3. Y el 9 lo puedo escribir como 3 por 3. Cuando tengo algo de este estilo, yo puedo simplificar. Recuerden, no maten gatitos. No maten gatitos. Ahí pueden ver en nuestro blog el chiste de no maten gatitos. Yo puedo simplificar solamente cuando hay multiplicaciones. En este caso solo hay multiplicaciones. Entonces simplifico los 3 y me queda 4 tercios.